Hola a todos, hoy vamos a cerrar nuestro ciclo de sesiones con esta prueba 8 de circuitos. Entonces vamos a empezar con la pregunta 1. Recuerden que para la pregunta 1 se realiza un experimento para medir el voltaje en función de la corriente para un material que tiene una resistencia de 40 ohmios y que cumple la ley de Ohm, es decir, V igual a I por R, voltaje igual a corriente por resistencia. La gráfica que representa el voltaje en función de la corriente es: recuerden que voltaje en función de la corriente representa una relación directamente proporcional. Es decir, a medida que yo aumento el voltaje, aumenta la corriente de manera proporcional. Para esta pregunta, la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Porque si ustedes ven en la gráfica, van a obtener aquí una proporcionalidad de cómo cambia la corriente, fíjense, 1, 2, 3, de 1 en 1, y el voltaje cambia de 40 en 40. Si ustedes observan las demás gráficas, la C y la D son inversamente proporcionales, es decir, que cuando aumenta el voltaje, ¿cierto? Disminuye la corriente o viceversa. Y para la B van a encontrar que no aumenta proporcionalmente. Por tanto, la respuesta pues es la A. Para la segunda pregunta nos indican lo siguiente. Las preguntas 2 y 3 se responden con la siguiente información. Un circuito eléctrico consta de 3 resistencias en serie, R1, R2 y R3, conectadas a una batería que, bueno, aquí no lo indica, están conectadas a esta batería, ¿listo? Y están en serie. Las relaciones entre voltajes y entre corrientes es: aquí debemos recordar una de las características de los circuitos en serie. En este caso, para los circuitos en serie, la corriente es la misma. Entonces aquí si yo pongo un amperímetro aquí, va a ser lo mismo que acá, lo mismo que acá y lo mismo que acá. ¿Qué va a ser lo mismo? La corriente que yo mida en esos puntos. Entonces, con eso en mente, podemos ya descartar la opción C y la opción D. Entonces tenemos a la opción A o B. Ahora miremos, ¿cómo es el voltaje? Recuerden que vimos en el laboratorio de PET cómo cambiaba el voltaje a medida que yo aumentaba las bombillas. Era diferente, ¿cierto? Entonces no podemos decir que el voltaje es igual. ¿Cuándo el voltaje es igual? Cuando tenemos un circuito paralelo. Por tanto, la respuesta correcta es la A. En este caso es la A. Pregunta 3. Está basada en el mismo circuito que tenemos y nos preguntan qué pasa si se agrega una cuarta resistencia en serie de cualquier denominación al circuito entre las resistencias R2 y R3. ¿Qué pasa con esa corriente en el circuito? ¿Listo? No si la corriente es igual, la que pasa por todos lados, ¿cierto? Sino qué pasa con la corriente en el circuito. En este caso, la corriente disminuye porque aumenta la resistencia equivalente del circuito. Recuerden que en un circuito en serie las resistencias se suman y entonces, no sé si recuerdan el muñequito, ¿cierto? El muñequito no era ni el azul ni el amarillo, el rojo, ¿cierto? Se resiste a que las cargas pasen. Cuando yo tengo más resistencias, entonces lo que hago es que me opongo de alguna manera a que esas cargas pasen por ese cable o por ese alambre. Entonces, en este caso, la respuesta es la D. Para el cuarto punto, la iluminación interna de una casa, un arquitecto propone el siguiente circuito. Entonces, este es el circuito que propone el arquitecto, sin embargo, el electricista le dice: no, pilas, hay que mirar cuál es el circuito apropiado para una casa. Como lo dijimos durante la sesión, lo más adecuado es usar un circuito en paralelo. Este que está aquí, que ustedes ven, es un circuito en serie, porque el alambre pues está conectado a las 4 bombillas simultáneamente. En A está conectado también en serie, es casi el mismo que el que presenta el arquitecto. En el B tenemos un cablecito para cada bombilla, ese es el más adecuado porque es en paralelo. Este que ustedes observan en el C, hay aquí 2 bombillas en serie y aquí arriba otras 2 bombillas en serie.
entonces si se me funde una bombilla, la otra pues ya no va a estar funcionando. Y esta línea a su vez pues hace que estas también se encuentren en serie. Y finalmente la D también presenta bombillas en serie, lo cual no nos satisface. Por tanto, la respuesta a esta pregunta 4 es la B. Pregunta 5. En un circuito en serie de 3 bombillos, uno se fundió. Entonces imagínense aquí la extensión de las luces de Navidad. La corriente, o sea, no se vayan a imaginar la manguera, ¿no? Sino la serie de las lucecitas. La corriente en los otros 2 bombillos, ¿qué pasa con esos bombillos? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Aumenta porque la resistencia disminuye? Falso. ¿Disminuye porque parte de la corriente se pierde? Falso. No se pierde parte de la corriente, se pierde toda la corriente. Es decir, es nula porque la corriente no circula. Hay un corto ahí precisamente porque un bombillo se fundió. Entonces, la respuesta correcta es la D. Pregunta 6. Se tienen 3 resistencias iguales dispuestas en diferentes configuraciones, alimentadas por voltajes iguales. La configuración en la cual la fuente suministra la mayor corriente es la indicada con qué número. Entonces, recuerden que tenemos circuitos en serie y en paralelo. La configuración en la cual la fuente suministra la mayor corriente es el número 3. ¿Por qué? Recuerden que el voltaje aquí es exactamente el mismo, tanto para la resistencia 1 como para 2, como para la 3. Mientras que para un circuito en serie, el voltaje depende pues de la cantidad de resistencias que tengamos allí. Entonces la respuesta correcta en este punto es la C. ¿Listo? La pregunta 7. Para la pregunta 7, bueno, aquí no se ve bien. Para la pregunta 7, a ver si alcanzamos a verlo aquí. Entonces la vamos a ver aquí. Permítanme. Vamos a verla aquí. La pregunta 7. Para la pregunta 7, entonces, un estudiante dispone de 2 bombillos, 2 roscas para bombillo, una pila de alambre suficiente, una pila y alambre suficiente. Él desea construir un circuito en el cual la pila mantenga los 2 bombillos encendidos por el mayor tiempo posible. De los siguientes circuitos, aquel que cumple esta condición es ¿cuál? Entonces miremos, se quiere construir un circuito para que los bombillos estén encendidos el mayor tiempo posible. En este caso es más conveniente que nosotros usemos un circuito en serie. Si ustedes miran las opciones C y D, se darán cuenta que estas opciones de encendido no son correctas. Estamos entre la A y la B. La B es un circuito en paralelo y la A es un circuito en serie. Para que duren más tiempo, necesitamos no gastar pues tanto voltaje, ¿cierto? Entonces para eso lo que hacemos es alimentar a los 2 bombillas al mismo tiempo, ¿cierto? O sea, pasando la misma cantidad de corriente, ¿vale? Entonces en este caso pues lo lograremos con la opción A. La pregunta 8. ¿Qué sucede si conectamos 2 bombillas en paralelo a una batería? ¿Cómo se comparan los brillos de las bombillas? Si aquí ponemos esta, pues va a tener un brillo, ¿cierto? Si yo pusiera una en serie, como lo hicimos en la sesión, entonces lo que vemos es que se disminuye el brillo de la bombilla. Si ahora estas bombillas están en paralelo, ¿qué pasa con el brillo de esas bombillas? Entonces, las 3 bombillas tienen el mismo brillo. Una bombilla conectada en paralelo es más tenue que una sola bombilla conectada a una batería, o una bombilla conectada en paralelo es más brillante que una sola bombilla conectada a una batería. En este caso, la respuesta correcta es las 3 bombillas tienen el mismo brillo. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí en un circuito en paralelo, la corriente aquí se divide, ¿cierto? Y de todas maneras, cuando llegue aquí a este nodo, otra vez la corriente va a ser exactamente la misma. Entonces, las 3 bombillas van a tener el mismo nodo porque en un circuito en paralelo aquí se distribuye esa corriente, una para cada bombillita, ¿listo? Y van a tener
el mismo voltaje en este caso. Pregunta 9. Para la pregunta 9, ¿cuál de las bombillas se iluminará cuando el interruptor esté apagado? En esta pregunta, revisemos que aquí está la bombilla A, la bombilla B y la bombilla C, ¿cierto? Si el interruptor está apagado, eso quiere decir que está abierto, ¿cierto? La corriente que circula va a circular por este medio, ¿cierto? Pero no va a circular por aquí, por la parte C. ¿Por qué? Porque esto está abierto, o sea, el cable está abierto. Entonces, la respuesta correcta en este punto es la A y la B. Finalmente, para la pregunta 10, cuando hay más caminos para que fluya la corriente, la resistencia baja y la corriente total aumenta. Para los componentes en serie, la magnitud de la caída de voltaje a través de un componente es proporcional a la resistencia de ese componente. ¿Qué le sucede a las bombillas cuando se enciende el interruptor? Es decir, cuando esto se conecta. En este caso, ¿cierto? A y B son más brillantes porque aquí pasa pues más directamente la corriente, mientras que C se vuelve más tenue. Y se vuelve más tenue porque está de alguna manera pues aquí conectada en serie con esta A. ¿Listo? Y pues la corriente, en este caso, el voltaje para este caso pues se ve afectado por esta resistencia. ¿Listo? Entonces eso es todo, chicos, espero que les vaya muy bien, éxitos en su prueba y nos vemos pues en alguna próxima ocasión. Que estén muy bien.